Eh, 5, doctor, pero tenemos dos tipos de clasificaciones, ¿no? La que, bueno, va a ser la espondilitis anquilosante, la reactiva, psoriática, asociada a enfermedades inflamatorias gastrointestinales, las indiferenciadas y las que tienen espondiloartritis axial, que puede ser con predominio axial o periférico, ¿no? Y bueno, dentro del que tiene predominio axial también podríamos incluir a lo que es la espondiloartritis no radiográfica junto a la espondilitis anquilosante. Ok. ¿Por qué se diferencia la espondilitis anquilosante de la espondiloartritis axial no radiográfica? Doctor, porque podemos el espondilitis no radiográfica no se puede evidenciar a través de una radiografía del edema, la inflamación que van a ver en las articulaciones sacroiliacas y se va a Ok, poder genial. evidenciar en las radiografías, perdón, en las resonancias magnéticas. Perfecto. Carla Mireya. Carla Mireya. No está Carla Mireya. Alexandra Diana. Hola Diana. Diana. Sí, ¿qué otros compromisos extraarticulares hay en las espondiloartritis? Diana, ¿me escuchas? ¿Alguien tiene encendido su audio? Diana, no te escucho muy bien. Ok, la próxima. Lee. Doctor, buenas tardes. Hola Lee, buenas tardes. ¿Qué otros compromisos hay en las espondiloartritis, aparte del compromiso articular? Doctor, ¿puede haber entesitis? Ya, ¿qué es lentecitis? Doctor, disculpe, ahora sí. Ok, Diana, volvemos después contigo. Ay, Lee, ¿qué es lentecitis? Pues, doctor, por la denominación, pues itis no es la inflamación de la éntesis, ¿no? Que es la zona de inserción de un tendón o músculo o ligamento de un hueso, doctor. Ok, perfecto, Lee. Diana, volvemos contigo. ¿Qué otros compromisos extraarticulares hay? el cardíaco, doctor. Hay afectación cardiovascular, pues puede haber una insuficiencia aórtica. También puede haber inflamación de la aorta. Esos Ya, compromisos. También puede haber afectación gastrointestinal. ¿Qué tipo de uveitis es más frecuente en las espondiloartritis? ¿Qué tipo de qué, doctor? Uveitis. Anterior, doctor. Ok. Richard Pacori. Presente, doctor. Hola, Richard. ¿Cuáles son los signos radiográficos en una espondilitis anquilosante?
¿Qué es lo que ves? En lo que es el paciente tipo, doctor. No, cambios radiográficos en la radiografía. ¿Qué es lo que encuentras en las radiografías de pacientes con Ya. espondilitis Ya. anquilosante? Vamos a ver lo que es una sindesmofitos, va a haber una columna en caña de bambú, vamos a ver una contractura vertebral y una rectificación de la lordosis lumbar. Ok. ¿Todos se ven a la misma vez o al mismo tiempo en las espondilitis anquilosantes o pueden no verse algunos, solo se ven algunos? Para mí, doctor. ¿Sí? No siempre se van a observarse todos, doctor. Ok. Ok, chicos. Bueno, esta clase que van a hacer vuestros compañeros es la segunda parte de las espondiloartritis. ¿Ok? Nos quedamos con la clasificación académica, donde la dividimos en 5 subgrupos. Ya tocamos la parte de espondilitis anquilosante y artritis reactiva. La artritis indiferenciada es prácticamente, bueno, no es un tema resaltante, sino que cualquier paciente que no cumpla los criterios de una de las 4, pero sí tenga características de estas, se denomina indiferenciada. ¿Ok? Entonces, solo faltaría hablar de la artritis psoriásica, que es bastante importante, y la artritis enteropática, que no es tan frecuente, pero es resaltante y es peculiar. Cuando uno lo ve, es difícil de que no lo diagnostique. Tienen que tener también conocimiento sobre ello. La artritis psoriásica sí es bastante frecuente en la parte clínica, me refiero en la parte, en la práctica clínica, ¿no? Los pacientes que van a ir viendo el día a día, sea donde estén, sean internos, residentes, médicos generales, lo que fuese. Ok, chicos, entonces iniciamos. Tienen cada uno 15 minutos. Ahorita son las 12:20. A la 1:20 estamos terminando. Pueden Ya, iniciar. doctor. Listo. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en esta ocasión, mi persona y yo vamos a disertarnos sobre el tema artritis psoriásica y artritis enteropática. Bueno, primero, la artritis psoriásica. Vamos a dar una breve introducción a esta, ¿no? Bueno, que tenemos que recordar, ¿no? Que la artritis psoriásica viene a ser, ¿no?, una enfermedad inflamatoria que va a afectar normalmente, ¿no?, a las articulaciones, en este caso. Ahora, y también a algunas estructuras periarticulares, pero también podemos observar que tiene un compromiso cutáneo, ¿no?, que viene a ser la psoriasis cutánea. Ahora, generalmente la artritis psoriásica se va a desarrollar, ¿no?, en un 30% de los pacientes que van a tener psoriasis cutánea. Ahora, tenemos también que diferenciar que no todo paciente con psoriasis va a tener, ¿no?, artritis psoriásica, solamente un 30%. Y esto se caracteriza por diversas formas clínicas, ¿no? Ahora, por lo general, esta clínica nos va a dar un diagnóstico y tratamiento rápido, ¿no? Ya que si va a ser tardío, la enfermedad va a poder evolucionar más rápido. No, va a poder tener consecuencias mayores, ¿no? Ahora, tenemos que recordar que la artritis psoriásica normalmente es una enfermedad discapacitante, ¿no? Dependiendo del tipo de artritis psoriásica que vamos a tener. Ahora, esto va a reducir, ¿no?, la calidad de vida al producir un tipo de discapacidad en esos pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, en la epidemiología, bueno, primero podemos observar, ¿no?, que la prevalencia, por ejemplo, en los Estados Unidos, la artritis psoriásica se ve en el 0,16%. Ahora, de esta población, solo del 7 a 42% se va a dar en los pacientes que previamente han tenido psoriasis. Como dije, no todos los pacientes con psoriasis llegan a evolucionar una artritis psoriásica, ¿no? Bueno, en Italia 0,42, en Argentina 0,067, y podemos ver, ¿no?, que en, en personas de ascendencia asiática, por ejemplo, como Japón, tiene menor cantidad, ¿no?, su prevalencia, que es del 0,001%. Bueno, la incidencia podemos ver, ¿no?, que en Estados Unidos, por ejemplo, es de 0,3 casos nuevos por 100.000 personas por año.
Bueno, el sexo no es tan relevante ya que su prevalencia es parecida, casi igual, en varones como en mujeres. Ahora, la edad de aparición de esta, de presentación, es de 30 a 55 años y se le ha visto que está muy relacionada la aparición de esta enfermedad con, ¿no? con el gen HLA-C06 y esta tiene, ¿no? una cierta relación con la aparición temprana, ¿no? de la psoriasis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a poder ver algunas características epidemiológicas. Bueno, primero, ¿no? En este cuadrito nos va a ayudar más que todo, ¿no? A distinguir los cuatro grandes grupos, ¿no? De las espondiloartropatías. Por ejemplo, nos ayuda a ver la edad de inicio en adultos jóvenes, que es el promedio es de 36 años. La relación mujer-hombre, ¿no? O varón-mujer, que hablamos, ¿no? Que es de 1 a 1. Bueno, también podemos ver, ¿no? Que generalmente la artritis psoriásica va a tener tanto un compromiso axial como un compromiso periférico, ¿no? En sus manifestaciones clínicas. Después, también podemos ver que la presencia, ¿no? En la clínica, por ejemplo, de dactilitis, también la entesitis, que es muy común. Ahora, casi en el 100% de estos pacientes con artritis psoriásica han tenido previamente, ¿no? Una historia de psoriasis. Además, también se le puede observar en estos pacientes lesiones, ¿no? A nivel de las uñas. Y lo que hablamos, ¿no? Esa relación con el gen HLA-27, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente sobre la patogenia de la artritis psoriásica. Bueno, su patogenia tiene que ver más que todo, ¿no? Con la inmunidad adaptativa en este caso. ¿Y cómo se da? Bueno, va a haber una retroalimentación excesiva de la inmunidad adaptativa y esto se va a dar por la activación, ¿no? De las células dendríticas mieloides y esto va a hacer que estos van a producir interleuquina 12, además interleuquina 23. Ahora, vamos a ver que la interleuquina 12 lo que va a hacer, su función va a ser diferenciar, ¿no? Los linfocitos T helper 1 y la interleuquina 23 va a hacer que se diferencien los T helper 17 y los T helper 22, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? El T helper 1 va a producir factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma, ¿no? Y estos que son, vienen a ser citoquinas, ¿no? Proinflamatorias. Ahora, vamos a tener que, por otra parte, ¿no? La T helper 17, que fue diferenciada, ¿no? Previamente por la interleuquina 23, va a favorecer la producción de interleuquina 22, también la producción de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 17, bueno, y mejor dicho, y necrosis tumoral alfa. Ahora, la interleuquina 17 y el T helper 22 van a hacer, ¿no? No, mejor dicho, el T helper 22 va a hacer que se produzca interleuquina 22. Ahora, la unión de todas estas citoquinas proinflamatorias que van a activar, ¿no? Una transducción de señales intracelulares a nivel de los queratinocitos y esto va a finalizar en desencadenando, ¿no? Una cascada inflamatoria y van a generar lo característico que es en estos pacientes, ¿no? Que sería la psoriasis, ¿no? Ahora, además va a haber una proliferación de queratinocitos y además se va a poder observar, ¿no? Estas placas eritematodescamativas, ¿no? Que es características, ¿no? De esta enfermedad. Bueno, todo esto se va a dar, ¿no? A nivel cutáneo, obviamente. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo hablando con la patogenia, hablamos, ¿no? Sobre su compromiso cutáneo, pero también hablamos que esta tiene un compromiso axial, así como periférico. Por ejemplo, también puede haber, ¿no? Un compromiso gastrointestinal. Bueno, como dijimos, ¿no? A nivel cutáneo no solamente es la activación de estos queratinocitos por influencia de estas citoquinas proinflamatorias que hablamos, ¿no? Sino que cuando estos queratinocitos están estresados, van a liberar, ¿no? Un ADN y este se va a unir al péptido antibacteriano LL37. Bueno, esta activación va a hacer que las células dendríticas de tipo plasmacitoides van a hacer que liberen, ¿no? Este interferón alfa. Y las interleuquinas 23
van a activar a su vez lo que es la interleuquina 12, la 17 y la 22, así como los factores de necrosis tumoral alfa. Y también pueden activar algunas citoquinas y quimiosinas, lo que al final de todo esto va a producir, ¿no?, inflamación. Ahora, a nivel de esto, también puede producir, ¿no?, la centesis. Ahora, esto puede producirse, ¿no?, por un estrés biomecánico a nivel del tendón. Esto, generalmente, su localización va a ser el tendón de Aquiles, el cual es, ¿no?, la clínica más representativa. Bueno, este trauma que se genera a nivel del tendón va a hacer que se libere la interleuquina 23. Esta interleuquina 23 va a cumplir un rol importante, ya que va a hacer que se libere, ¿no?, la interleuquina 22 y el factor de necrosis tumoral. Y esto es lo que va a generar, ¿no?, el daño. Ahora, estos a su vez van a hacer que se forme una reparación del hueso dañado, ¿no? Entonces, la interleuquina 22 y otros factores osteoblásticos van a favorecer, ¿no?, a que se regenere también el nuevo hueso, ¿no? Ahora, a esto lo vamos a conocer, ¿no?, como los entesofitos, y esto se produce luego de que haya habido, ¿no?, un trauma previo. Bueno, por ejemplo, podemos conocer, aparte como los entesofitos, también no hay a nivel de la columna, los sindesmofitos. Bueno, más que todo, no va a haber un incremento de los precursores de los osteoclastos que van a generar, ¿no?, erosiones óseas dependiendo su localización. Ahora, en la radiología se va a poder observar, ¿no?, estas lesiones como patrones de lápiz en copa, que es muy típico en los pacientes que sufren, ¿no?, la artritis psoriásica. Bueno, va a haber, ¿no?, una liberación de linfocitos de helper 1 y linfocitos de célula tipo 17, eh, que a nivel de la articulación van a hacer, ¿no?, que las células dendríticas que se han liberado a nivel de la piel viajen a nivel de los ganglios linfáticos, donde van a liberar, ¿no?, estos factores de necrosis tumoral y van a activar, ¿no?, a los sinoviocitos para que produzcan las interleuquinas 17. Ahora, como podemos observar, ¿no?, las lesiones que expliqué, estas lesiones, erosiones óseas, van a ser más agresivas por ejemplo, que la artritis reumatoide, son más groseras, se podría decir, ¿no? Ahora, a nivel de gastrointestinal, su manifestación se va a dar, ¿no?, a nivel del ileocolon, y esto se va a dar, ¿no?, por una disbiosis microbacteriana, lo cual va a desencadenar, ¿no?, la liberación de esta interleuquina 23 y va a ser muy parecido el proceso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en las manifestaciones clínicas que vamos a tener, bueno, podemos observar primero que la distribución que se va a dar más que todo en la artritis psoriásica, podemos ver, ¿no? En esta tabla nos va a ayudar a diferenciar, ¿no? A poder tener, mejor dicho, un mejor diagnóstico diferencial, ¿no? Las diferencias. Por ejemplo, como sabemos, la artritis reumatoide es simétrica, y en cambio la artritis psoriásica, hay tipos simétricos, pero la más general es la simétrica. Bueno, también su patrón tiene un patrón oligoarticular. Normalmente las zonas de afectación vienen a ser, ¿no?, distales, como las interfalángicas distales, ¿no? Bueno, tiene la presencia de dolor, va a ser mucho mayor que en la artritis reumatoide. Ahora, podemos tener también en la psoriasis procesos de coloración, como es el fenómeno de Raynaud, ¿no? Además, tenemos un compromiso espinal, como dijimos, ¿no?, a nivel axial y también sacroiliaco. Sí, y que podemos diferenciar, ¿no?, de la artritis. Como sabemos, este no tiene un compromiso a nivel espinal, ¿no?, de la artritis reumatoide, ¿no?, espinal o sacroiliaco. Siguiente, por favor. Bueno, en el aspecto clínico de la artritis psoriásica vamos a hablar sobre estos 5 grupos, ¿no? Pero el más importante que tenemos que recordar es la que tiene oligoartritis asimétrica. Es el que más se ve en el 70-80% de los casos. Lo bueno de esta, que es leve, solo hay un 20% de casos que llegan a evolucionar a casos graves. Ahora, también podemos tener arriba de esta, ¿no?, la poliartritis simétrica. Ahora,
se confunde mucho la artritis reumatoide con esta poliartritis simétrica porque son muy parecidos. Recordemos que la artritis reumatoide es simétrica con daño poliarticular. Entonces, ¿cómo es que diferencio con esta? Porque esta poliartritis simétrica dada por la psoriasis es seronegativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el factor reumatoide va a soltar negativo, ¿no? A diferencia que lo que da en la artritis reumatoide. Pero hay ciertos casos en los que puede soltar positivo, pero normalmente es seronegativa. Entonces, en el 50-20% de los casos, lo malo de esta es que es la más grave, con una clínica más grave y es erosiva. También podemos encontrar el tipo de interfalángicas distales en un 10%. También podemos hablar, ¿no?, de los compromisos axiales a nivel ya sea de la sacroilitis, por ejemplo, ¿no? Y la que en raros casos existe, que es la artritis mutilante, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, en las manifestaciones clínicas, ya hablamos, ¿no?, sobre los tipos, la oligoartritis asimétrica, poliartritis simétrica, espondilitis predominante, artritis destructiva, ¿no? Bueno, en la clínica, vamos a hablar la zona de localización de la artritis psoriásica, ¿no? Bueno, tal como dijimos, tiene un compromiso axial, así como periférico, ¿no? Axial, ¿por qué? Tiene un compromiso a nivel de la columna, a nivel de lo sacroiliaco, también tiene un compromiso a nivel, ahora, periférico, compromiso a nivel de manos, a nivel de pies. Ahora, ¿y cómo se diferencia de la artritis reumatoide? Nuevamente, la artritis reumatoide no tiene un compromiso, ¿no? O rara vez es un compromiso, ¿no? De columna o sacroiliaco, ¿no? Ahora, ¿cómo se diferencia también de la artritis reumatoide? Que recordemos que la artritis no tiene una afectación a nivel de la sintesis. Entonces, la psoriasis sí produce intestitis, ¿no? A nivel, por ejemplo, de los codos, de las rodillas o de los pies, ¿no? Y también la presencia, ¿no?, de la dactilitis. Siguiente, por favor. Bueno, para ser más específico, las manifestaciones clínicas que podemos observar, si podemos ver en la primera imagen, la que está en forma cuadrada, podemos ver, ¿no?, en el subtipo distal, podemos encontrar, ¿no?, en la artritis psoriásica, por ejemplo, puede estar acompañado de estas patologías a niveles unguiales, ¿no? Por ejemplo, va a poder observarse onicolisis. Ahora, en estos casos es necesario también descartar, ¿no?, la fúngica, ¿no?, por hongos. Ahora, también tenemos que ver en la forma oligoarticular, podemos ver, ¿no?, en esos dedos la presencia de inflamación. Por ejemplo, en la mano derecha, en el tercer dedo, lo que también se le conoce, ¿no?, como estos dedos en salchicha, y también, ¿no?, la presencia en la punta de los dedos que se encuentran, ¿no?, eritematosos. Ahora, también en la forma poliarticular, la cual no va a tener una localización de mayor cantidad, ¿no?, de afectación de articulaciones, y vamos a tener la mutilante, en el cual, ¿no?, se le va a decir mutilante porque el daño en la articulación, en este caso de los dedos, es tan severo, tan grave, que los dedos se deforman y se acortan, ¿no? Entonces, por eso se le llama mutilante, porque los dedos se están acortando, ¿no? Entonces, es deformante este tipo de artritis psoriásica. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, vamos a poder, en las manifestaciones clínicas, pero ahora, en el caso del poliarticular asimétrico, podemos ver, ¿no?, una afectación recordemos, en las interfalanges distales, que es lo más predominante, así como puede haber presencia, ¿no?, del linfedema del antebrazo, ¿no? También podemos ver, ¿no?, la presencia de estas dactilitis en el pie, ¿no? Además, sí podemos observar la presencia, ¿no?, de estas placas eritematosas descamativas, y también podemos observar, ¿no?, la afectación de las interfalanges distales provocando, ¿no?, estos dedos en salchicha, ¿no? Y también la presencia, ¿no?, de lo que hablamos de estas artritis mutilantes, ¿no?, lo que provoca deformidad en las manos.
Siguiente, por favor. Y vamos a tener, por último, en el subtipo de las espondilitis, la presencia, ¿no? De lumbago, o sea, de dolor lumbar, a nivel, no, mejor dicho, en los pacientes que sufren de artritis psoriásica, en un 18 a 46% de estas, y la presencia, ¿no? De una sacroilitis radiológica de 11 a 37% de estos pacientes. Ahora, la entesitis. Como hablé en la patogenia, el tendón de Aquiles es una de las zonas más preponderantes para sufrir un daño, ¿no? A nivel de las entesis, en los casos de psoriasis, de artritis psoriásica. Bueno, también puede haber daño a nivel de la fascia plantar, y esto solo se desarrolla más que todo en un paciente, en 25 a 35% de los pacientes. Y por último, la dactilitis, ¿no? Que se produce en el 32 y 48% de pacientes, pero un dato relevante de la dactilitis es de que mientras la presencia de dactilitis en este tipo de pacientes va a estar relacionado con la severidad y agresividad, ¿no? Que se esté presentando, ¿no? En la artritis psoriásica. Siguiente, por favor. Ya, continuando, ¿no? Ahora hablando sobre los laboratorios, especialmente la artritis psoriásica, vamos a tener que mayormente no hay ninguna, ¿no? Ninguna prueba analítica para permitir el diagnóstico de esta, ¿no? Y algunos van a ser casi inespecíficos. Entonces, teniendo en cuenta el principal, que es el factor reumatoide, que en la mayoría de la artritis psoriásica va a estar ausente, ¿no? Pero en algunos pacientes, un porcentaje de 5 al 16%, van a tener y con una característica de artritis psoriásica, como mencionado en la anterior exponencia, van a presentar una concentración baja de este factor, pero en la mayoría de los casos es ausente, ¿no? Igual, los anticuerpos antiproteína citrullinada o el AGPA, que antes se les conoce que son muy específicos para la artritis reumatoide, pero ahora se conoce que en la actualidad se sabe que estos anticuerpos, ¿no? Mayormente están presentes también, pero en una cantidad menor, que es un 5% en estos pacientes con artritis psoriásica. Y por último, los reactantes de fase aguda, ¿no? Que va a ser tanto la proteína C reactiva, el PCR, y como el amiloide sérico A, ¿no? Que mayormente eso pueden estar elevados, ¿no? En pacientes con esta enfermedad, pero mayormente con menos frecuencia e intensidad, ¿no? Que en el caso de la artritis reumatoide. Y mayormente cuando estos reactantes van a estar elevados, va a predisponer, ¿no? Que estos pacientes ya tengan una enfermedad poliarticular, y también son unos marcadores de mal pronóstico. Siguiente, por favor. Hablando del diagnóstico inmunogenológico, vamos a tener tanto las características radiográficas, ecográficas, y también un poco de la resonancia magnética. Como vemos en esta imagen, mayormente el 67% de los pacientes con esta artritis psoriásica van a confirmar o van a tener alguna de estas anomalías radiográficas, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen de la izquierda, en la imagen A, se puede ver una monoartritis, ¿no? Interfalángica, distal especialmente del tercer dedo, si ven en la parte izquierda, que ya se puede ver hasta una neoformación ósea prominente, ¿no? Y también hay inflamación, si lo pueden distinguir. Al igual que en otras espondiloartritis, ¿no? También se presenta como vemos en la imagen C, ascolado, una sacroilitis derecha, ¿no? Pero es de predominio asimétrica en los casos de artritis psoriásica. Asimismo, en la imagen D se habla de tanto de la artritis mutilante, ¿no? Que ya va a haber cambios destructivos, mayormente que van a ser graves, ¿no? Va a haber erosiones múltiples y la clásica que se le llama la deformidad de un lápiz en copa, ¿no? Igual, en la imagen es que se puede ver una acroosteolitis, que igual va a haber una destrucción, ¿no? Especialmente en los penachos de las falanges, cual está evidenciándose con las flechitas. Después tenemos en la imagen D, ¿no? O en la imagen F,
la clásica entesitis, ¿no? Que podemos ver con las imágenes, hay una proyección especialmente ya lateral, tanto del calcáneo, con una erosión grande, ¿no? Que se puede ver en las puntas de flechas. Y también hay una cierta neoformación ósea, ¿no? Ósea, mayormente perióstica, que se va a asociar, ¿no? A esto. Y también, como podemos ver en la flecha 1 de las flechas pequeñas, se puede ver un espolón calcáneo, ¿no? Que mayormente va a estar espolón calcáneo en la planta grande, que mayormente esto ya va a indicar una entesopatía ya, especialmente de origen eh, fascioplantar. Y por último, ¿no? La periostitis. Como vemos en esta radiografía, vemos en el pulgar, no muestra mayormente una erosión marginal de la base de la falange, ¿no? Especialmente de la distal, como vemos en la flecha. Y encontramos también, ¿no? Un recubrimiento excesivo, ¿no? Especialmente de la superficie de esta falange, ¿no? Con el hueso nuevo perióstico, que se puede ver en las puntitas de flechas, esa neoformación. Siguiente, por favor. Ya, en la ecografía musculoesquelética, ¿no? Eso hay que tener en cuenta que va a ser más sensible, ¿no? A la exploración clínica o visual de los pacientes, ¿no? Especialmente para detectar si hay una sinovitis leves en la artritis psoriásica, especialmente que sea incipiente. Hay que tener en cuenta que en esta ecografía musculoesquelética, ¿no? Mayormente va a detectar un porcentaje un poco más alto de las anomalías entésicas, que son leves o ocultas, en los pacientes con esta misma artritis, ¿no? Pero especialmente incipientes. Entonces, como vemos en la imagen de la izquierda, podemos ver que hay una sinovitis, ¿no? Especialmente en la articulación metacarpofalángica, donde podemos encontrar mayormente una distensión de la cápsula articular, que se muestra en la imagen de arriba, que está seleccionada con las flechitas. Asimismo, y en la imagen de abajo, esas señales rojas, ¿no? Que indican mayormente hay una hiperemia ya sinovial, que se denota especialmente, ¿no? Como en la cabeza tanto del metacarpo y de la falange proximal, que podemos ver ahí. Y en la imagen de la derecha, ¿no? Que se ve ya una entesitis, que especialmente ya es del tendón de Aquiles, donde se puede ver toda una hiperemia en el tendón, ¿no? Y hay que tener en cuenta que mayormente la parte del tendón no debe estar un poco vascularizado. Entonces, en esta entesitis se puede ver no tanto mismo el engrosamiento entésico, puede ver cambios hipogénicos, ¿no? Así como hemos dicho, aumento de la vascularidad que se puede identificar con este Doppler a color. Ya se manifiesta la tenosinovitis, ¿no? Y también puede haber hasta erosiones óseas. También informaciones, ¿no? En entesofitos, como vimos tanto en las imágenes radiológicas. Siguiente, por favor. Y por último, la resonancia magnética, ¿no? Que mayormente esto va a ser aplicada para las articulaciones tanto sacroiliacas con la columna vertebral, ¿no? Que en la artritis psoriásica, que va a ser especialmente útil para esta, ¿no? Como también es para las otras enfermedades, tanto como espondilitis anquilosante, entre otras. Entonces, como vemos en la primera imagen, ¿no? En la imagen de la izquierda, en la imagen A, de todo el pie, igual es una resonancia magnética, ¿no? Pero de T1, que se ve en el pie izquierdo, que mayormente va a confirmar, ¿no? Esta afectación astragaloescalofoidea, que va a ser grave, ¿no? Con el edema óseo que se podría distinguir ahí. Igual, en la imagen B hay una sinovitis mayormente ya de rodilla, igual es con una de T1, saturación grasa, que se puede ver, ¿no? Hay un engrosamiento mayormente ya, que se puede notar, ¿no? Difuso en la membrana sinovial de la rodilla, que se puede ver especialmente en la punta de la flecha, y una sinovitis, ¿no? Que se extiende a un pequeño quiste, especialmente en la fosa poplitea, la parte trasera, que se manifiesta con la flecha, ¿no? Por último, las dos imágenes de abajo, las inferiores, son del mismo paciente, que se puede ver la sacroiliitis, ¿no? Asimétrica, igual va a ser en T1, que se muestra, ¿no? La imagen, podemos en la parte derecha o
de la imagen C se muestra una esclerosis hipotensa alrededor de la articulación sacroiliaca derecha. Además, además se ve erosiones, ¿no?, bilaterales que se muestran con las flechitas. Y la otra imagen es, como dije, del mismo paciente, que es una imagen ya transversal, ¿no? Que mayormente acá vamos a observar un edema, ¿no? Un edema notable tanto en ambos lados de la articulación sacroiliaca, tanto derecha, que se muestra especialmente con las puntas de los flecos, ¿no? Y un edema mínimo, como podemos ver unas partes blanquitas en la parte de la izquierda. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener los criterios de clasificación, ¿no? Especialmente Caspar, o los criterios para el diagnóstico de artritis psoriásica. Entonces, de los 5 puntos que hay en la parte en la parte 1 que dice indicio de psoriasis, que se va a dividir en A, B, C, solo la parte A que dice psoriasis actual se va a considerar como 2 puntos y los demás, la B y la C un punto, la 2 un punto, la 3 un punto y la 4 un punto y la 5 un punto. Entonces, para estos criterios vamos a tener en cuenta que se tiene que presentar, ¿no?, artropatías inflamatorias, puede ser tanto en las articulaciones, columna vertebral, hasta una entes específica, ¿no? Y aparte de eso tiene que tener mayor a 3 puntos de los siguientes que les he mencionado. Entonces, si va a haber indicios de psoriasis, ¿no? Una psoriasis actual se pone como un punto, ¿no? Donde se puede encontrar psoriasis tanto en la piel o en el cuero cabelludo, ¿no? O el paciente que haya tenido antecedente, ¿no?, personal de psoriasis, que se la considera también con punto, o antecedentes familiares de psoriasis, ¿no? Igual un punto. La siguiente va a ser, ¿no?, el punto 2, va a ser la distrofia unguial psoriásica, que se puede manifestar, ¿no?, como una distrofia unguial psoriásica típica, onicolicosis, punteados, hiperkeratinosis, ¿no?, que también se le pone como un punto, ¿no?, cualquiera de ellos. Asimismo, el factor reumatoide negativo, cuando hemos hablado en el laboratorial, que mayormente está ausente, pero hay que tener en cuenta, ¿no?, que en el 5 al 16% puede presentarse con mínimos alces, ¿no?, de este factor reumatoide. También en el punto 4, la dactilitis, que puede ver tanto tumefacción o antecedentes de dactilitis registrados, ¿no?, que igual a cualquiera de los dos se le considera un punto. Y por último, ¿no?, los indicios radiográficos de tanto la neoformación, ¿no?, ósea yuxtaarticular, que es con osificación difusa, ¿no?, cerca de los bordes articulares. Un punto. Entonces, este criterio Caspar mayormente tiene una especificidad del 90%, pero una sensibilidad del 91.4%. Entonces, siguiente, por favor. Hablando del tratamiento, entonces vamos a tener en cuenta de cómo se está presentando el paciente, ¿no?, o qué manifiestos clínicos tiene. Si el paciente tiene tanto una artritis solo periférica, se va a empezar con los AINES, ¿no? Aparte de los, también puede ser corticoides, corticoides esteroideos, o también pueden estar empezando con los DIMAR, ¿no? Methotrexate, una cefalosporina, una sulfalacina, entre otros, ¿no? Y si aún así no va a tener respuesta, ahí ya se empieza recién con los anti-TNF. Igual, los pacientes que ya tienen una psoriasis, digamos, activa, no tanto en la piel como en las uñas, se puede empezar con las terapias tópicas, ¿no? Asimismo, y asimismo ya comenzar, ya dejar ya los AINES y empezar de frente con mm, las terapias sistémicas, ¿no? Especialmente el paciente ya tiene más manifestaciones sistémicas como el methotrexate y entre otros, ¿no? Y por último, si no obtiene mejoría, igual los biológicos. Cuando ya tiene una enfermedad axial, ¿no? Se puede empezar igual con AINES y acá ya de frente ya con las terapias biológicas, ¿no? Con los anti-TNF, porque no hay que perder el tiempo en estos momentos, ¿no? Y en el caso de la dactilitis sintacítica es casi lo mismo, ¿no? Igual podemos empezar desde los mismos AINES hasta llegar con terapias biológicas, ¿no? Anti-TNF en los dos casos. Siguiente, por favor. Ok, chicos, antes de pasar a la segunda parte de artritis enteropática. Pablo Manuel, Richard.
Presente, doctor. Hola, Richard. 2 preguntas al grupo expositor. Ya, doctor. Richard, estás con el audio apagado. Ay, no me había dado cuenta, doctor. Disculpe. Una pregunta de eso sería, ¿hay algunos factores ambientales que se relacionan mucho con la artritis psoriásica? Segunda pregunta. ¿Cuáles serían las comorbilidades más frecuentes que hay en un paciente con artritis psoriásica? Ok. Brian, Randall o Reinaldo. Sus respuestas. Ya, doctor. ¿Se me escucha mejor, doctor? Ahora sí. Ya. Bueno, más que todo, como factores ambientales, no se ha descrito mucho, porque recordemos que esta enfermedad es genético, o sea, la persona va a nacer como se enferma por por un mal funcionamiento, ¿no? De este gen que ya hablamos, que era la HLA-B27, ¿no? Entonces, no podría especificar un factor en concreto, más que, por ejemplo, podría estar incluido, ¿no? El tipo de vida, eso sí, por ejemplo, se ha visto un mayor desarrollo en los casos de pacientes que son consumidores de tabaco. En esto se ha visto una clínica más amplia. Ahora, respondiendo la segunda pregunta que dice sobre las comorbilidades que se puede observar, ¿no? En este tipo de pacientes, es más que todos estos pacientes se va a ver, ¿no? Pacientes obesos, también puede estar relacionado a pacientes con diabetes mellitus, más que todo, ¿no? Los pacientes que tengan un síndrome metabólico, ¿no? Y bueno, también estaría, pues, por ello, abarcando a pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Ok. Richard, no, perdón, Pablo Manuel. 2 preguntas al grupo. Pablo Manuel Pineda Espinosa. Diego, ¿te dio alguna justificación, Pablo Manuel, que no está ahorita en la sesión? Diego. Aarón. Presente, doctor. Alessandra. Presente, doctor. Brian Alexis. Brian Alexis. Presente, doctor. Brian Ignacio. Presente, doctor Brian Ignacio. Cristian Adolfo. Doctor, ¿me escucha? Presente. Sí. David Ernesto.
Diana, Alexandra. Bueno, Presente, todo. doctor. Diego Osvaldo. Presente, doctor, buenas tardes. Hola. Eddie Marcial. Presente, doctor, buenas tardes. Eduardo González. Presente, doctor. Bueno, Eric se supone que está aquí, ¿ah? Porque va a exponer. Ernesto Duberli. Presente, doctor. Yadira, Eileen. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Gabriela. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Germán. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Diego, ¿ya volviste? ¿Ya te reconectaste? El delegado. Aarón. Presente, doctor, buenas tardes. Ya volviste. Richard, Pacori. Presente, doctor. Nilo. Presente, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María Fernanda. María Fernanda. Luisa Shirley. Luisa. Carol Solange. Bueno, ok. Ok. Pablo Manuel Pineda Espinosa, ¿ya se conectó? Doctor, disculpe, me llamó, no lo escuché. Soy Carvajal. Sí, Solange, sí te llamamos. Ay, disculpe, doctor, sí se va a atentar, solo que no lo escuché. Sí estoy acá. Pablo Manuel Pineda. Diego, ¿te dio alguna justificación Pablo Manuel Pineda Espinosa de por qué está ausente? Él es del grupo Panel. Ya, ok, hay que informar antes todo ello. Y me vas a mandar bueno, que te mande un documento de internamiento. Mira, hay muchos compañeros que no han estado. La idea es que estén todos. No puedo estar haciendo eso de que llamar lista para cerciorarme que están en clases. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa. La idea es que estén en clases porque en clases mías y en las clases de exposición se tocan los puntos más importantes de cada tema, los que deberían saber, al menos, y aparte dar la lectura. Pero obviamente como no están todos, tenemos que considerar en las preguntas, tanto de los orales como de los exámenes, bibliografía adicional. ¿Ok? Porque al parecer, no a todos, pero sí a una gran parte, no les interesa mucho estar escuchando las clases. A ver, ¿alguna consulta, alguna duda respecto a al tema de artritis psoriásica? Doctor, una pregunta. En el caso del tratamiento de artritis psoriásica, que es con metrotexato, ¿cuánto tiempo tarda en hacer efecto en la persona con artritis psoriásica? O sea, ¿cuánto tiempo de tratamiento tiene que llevar? Igual que bueno, el tratamiento de la artritis psoriásica también es similar a la artritis reumatoide, siempre. El tiempo en el que hace efecto es similar a la R, 3 semanas a 4 semanas, pero las lesiones cutáneas, solo hablando del compromiso de piel, pueden mejorar mucho más antes. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que la dosis de metotrexato en artritis psoriásica generalmente es mayor. Casi siempre usamos entre 20 a 25 miligramos semanales, por ende casi siempre va a ser subcutáneo, por lo general. Y eso es importante. Ok, gracias, doctor. Ok, Reinaldo,
O no, Randall. Randall, ¿cuál es el porcentaje de aparición de la artritis antes que las lesiones de piel? ¿En qué porcentaje de los pacientes? Ah, ya, doctor. Estoy leyendo casi un 15% de los pacientes se presenta primero la Ya. artritis antes de lesiones. Y que aparezca antes, o perdón, simultáneamente. ¿En qué porcentaje? Que aparezca ambos a la vez, juntos. Ambos, tanto de piel y la artritis. Mayormente es más bajo, doctor. ¿Cuánto? ¿En qué porcentaje generalmente? ¿Cuál es la forma clínica normalmente de aparición? ¿Qué aparece primero, la artritis o las lesiones de piel? Sí, mayormente hay casos de siempre previamente puede haber que haya una psoriasis, doctor, tanto de piel. Ya, ok. Primero psoriasis y luego artritis. ¿En qué porcentaje se ve eso? Reinaldo. Mayor de 70%. Ok, 70%. Perfecto. Ya no con Reinaldo entonces. Richard, ¿cuáles son las enfermedades que están frecuentemente relacionadas a la artritis psoriásica? Pueden ser lo que son afecciones intestinales, enfermedades cardiovasculares. Ya. Todo eso se resume en dos hepatopatías. palabras. Lo dijo Reinaldo. Que lo han tocado en endocrino también bastante. Ven en endocrino, en cardio. Síndrome metabólico. ¿Cuál es la principal causa de muerte de los pacientes con artritis psoriásica? Reinaldo. Doctor, estuve investigando y se va a ver más de todo, ¿no? Las cardiopatías. En este caso, por ejemplo, puede haber cardiopatía isquémica, puede estar producida, ¿no? Cardiovascular, exacto. ¿Ok? De hecho, mucho más frecuente que la AR. La AR es una enfermedad inflamatoria, sí. También la principal causa de muerte es cardiovascular. Pero la artritis psoriásica es mucho más inflamatoria. O sea, tiene mucha más relación con los compromisos cardiovasculares. Hacen más infartos. Usualmente son pacientes con sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes. Y aún así, la artritis psoriásica mismo predispone a que estos pacientes tengan sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes. ¿Ok? Es un círculo vicioso. ¿Qué tienen que recordar en artritis psoriásica? Los tipos. ¿Qué tienen que recordar? Primero el porcentaje. Casi siempre inicia psoriasis, 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 psoriasis. Y por ahí tienen dolor, inflamación de las articulaciones, que casi nunca se percatan, pero es una artritis psoriásica. Porque puede aparecer después de que los pacientes tengan 5 años, 10 años, 15 años de psoriasis y recién aparece el compromiso articular. Eso es en el 70% de los casos de artritis psoriásica. Casi todos siempre inician primero con piel, luego artritis. Un 15% pueden iniciar simultáneamente. Y en muy raras ocasiones, que también es un 15%, podría iniciar primero el compromiso articular y luego la lesión de piel. Eso es muy raro. O sea, tendría que tener una clínica articular muy sugestiva de artritis psoriásica para que, efectivamente, esta es una artritis psoriásica y seguramente de aquí 1 año o 2 años va a ser compromiso de piel. ¿Okay? Por lo general, casi siempre son pacientes que ya tienen psoriasis y que el dermatólogo los manda porque tienen dolor articular, ¿no?
pero los pacientes siempre desconocen que la artritis psoriásica es parte de una sola enfermedad, piel y articulación enlazados por la misma inmunopatogenia. Y el tratamiento, los exámenes son similares a la artritis reumatoide, salvo que ya en las terapias segunda línea se usa otro tipo de terapia biológica, inhibidores de interleucina 17, 23. Ok, chicos. A ver, la segunda parte, artritis enteropática. Eric y Brian Ignacio. Ya, bueno, doctor, continuando, vamos a empezar a hablar sobre el caso de, bueno, el tema de artritis enteropática. Antes vamos a mencionar un poco hablar sobre la biología de la mucosa intestinal. Vamos a ver que esta va a presentar principalmente tres funciones, entre las cuales tenemos que va a funcionar como una barrera contra los factores medioambientales hostiles, también tiene la función de la absorción de líquidos y alimentos, y la excreción de productos de desecho, ¿no? Y las funciones tróficas, que principalmente son para el huésped. Por otra parte, vamos a ver que el epitelio intestinal va a funcionar también como una barrera permeable, y este debe estar constituido por lo que son células epiteliales intestinales, las células de Paneth, también las células caliciformes, células M y las células del sistema inmunitario, ¿no? Bueno, en esta imagen, en la izquierda podemos ver la distribución de la barrera intestinal conformada por las células epiteliales, por células cilíndricas, las células caliciformes que van a producir el moco que va a formar la capa inerte, ¿no? Esa capa inerte va a tener una función de ralentizar la difusión de solutos, como también va a reducir la pérdida de las enzimas digestivas. Por otra parte, en la parte de la derecha vemos la estructura del espacio paracelular interepitelial, ¿no? Que es un punto muy importante, que va a estar formado en la zona apical, como se puede observar, por la unión hermética, seguida por la unión adherente y posteriormente por el desmosoma. Vamos a ver que las uniones herméticas, la unión hermética va a regular lo que es la permeabilidad de la pared intestinal. Y esto vamos a ver que va a estar regulada por la sinasa de cadena ligera de miosina. Va a ser un regulador de la unión hermética, y esta a su vez va a estar influida por el factor de necrosis tumoral, ¿no? Es así que, bueno, la inhibición del factor de necrosis tumoral va a influir en lo que es la permeabilidad mediante la inhibición, ¿no?, de la sinasa de cadena ligera de miosina. Es así que, bueno, se habla de que si va a existir una sobreexpresión de esta cadena ligera de miosina, nos va a aumentar la permeabilidad y la activación de las células inmunitarias, ¿no? Esto se vio en estudios con ratones. También mencionamos que van a existir varias enfermedades que pueden alterar, ¿no?, la permeabilidad de la pared intestinal, como son la hepatopatía grasa no alcohólica. Hablando de la microbiota intestinal, vamos a ver que esta va a estar formada tanto por bacterias nativas que van a ser adquiridas al nacer o poco después, ¿no? Como también una población mucho más pequeña de bacterias transitorias que generalmente van a ser patógenas. Es así, en imagen, como podemos ver, la interacción de estas bacterias van a ayudar a influenciar en lo que es la inmunidad adaptativa, ¿no? Van a tener varios efectos. Podemos ver en la imagen que la colonización intestinal por las bacterias filamentosas segmentarias va a tener tanto efectos a nivel compartimental del intestino como también a nivel periférico. Esta interacción nos va a proporcionar lo que es una estimulación de respuestas inmunitarias innatas, también la estimulación de las respuestas de los linfocitos TCD4, una provocación o estimulación de la secreción de IgA. Y esa interacción en un paciente inmunocompetente va a dar a una inflamación fisiológica, ¿no?, que va a estar controlada. Y también en el caso de un paciente inmunodeprimido, este va a tener ya afectación a nivel
periférico desarrollándose, podría ser una artritis, ¿no? Estos serían ratones. Eh, Continuando con eso, vamos a hablar sobre el tejido linfático asociado al intestino. Bueno, se menciona que este va a ser un órgano linfático más grande del cuerpo, ¿no? Y va a representar el 25% de lo que es la masa de la mucosa. Este va a estar conformado por las placas de Peyer, los folículos linfáticos intestinales, la lámina propia y los linfocitos T intraepiteliales. En la imagen se puede observar lo que es la forma en la cual se induce la tolerancia, ¿no? a los del intestino mediante a la influencia de las bacterias o de sus productos. Aquí podemos observar que las células epiteliales intestinales producen lo que son moléculas antiinflamatorias, como lo que es la linfopoyetina estromal tímica, que va a interaccionar con las células dendríticas, ¿no? Produciéndose así interleucina 10, que tiene un efecto antiinflamatorio. También se puede ver que las bacterias comensales interactúan con las células dendríticas por el polisacárido A, con la misma función, ¿no? Y esta a su vez, la célula dendrítica nos va a ayudar a lo que es la diferenciación de los linfocitos en TH2, TH17 y estar en un equilibrio, ¿no? Esta retroalimentación va a ser bidireccional, tanto del epitelio intestinal como de las células dendríticas. Bueno, acá otro punto importante a tener en cuenta también va a ser lo que es la producción. En la imagen se puede observar lo que es la producción de las células plasmáticas de IgA. Esta va a ser una IgA dimérica que va a estar, sus monómeros va a estar unidos por la cadena J, como se puede observar en la imagen. Este posteriormente se va a unir a lo que es un receptor encontrado en la pared de la mucosa para posteriormente ser secretado, ¿no? Como una IgA secretoria, la cual se adhiere, como se puede ver en la imagen, en bacterias, ¿no? Esta va a ser la primera línea de defensa no inflamatoria del huésped, ¿no? Bueno, continuando vamos a ver que en lo que son las células dendríticas van a tener un papel importante en lo que es la respuesta inmunitaria intestinal, ¿no? A los antígenos extraños. Vamos a ver que los linfocitos T activados ya por las células dendríticas se van a diseminar también a lo que es la circulación y a los ganglios linfáticos y van a retornar a órganos dianos, ya sean glándulas salivales, los pulmones y la membrana sinovial. En lo que es la patogenia ya de la artritis enteropática, se puede empezar, esta puede empezar, ¿no? Por una infección digestiva, por un microorganismo, en un paciente genéticamente predispuesto, ¿no? Así ocasionando un proceso inflamatorio, la formación de la IgA secretora, así posteriormente aumentando la permeabilidad de la mucosa y seguida de la absorción de material extraño, ¿no? Y la activación de los linfocitos T. Posteriormente a esto vemos que los inmunocomplejos circulantes y los linfocitos T memoria se van a localizar a nivel de las articulaciones y causando lo que es una sinovitis. Empezando con la enfermedad intestinal inflamatoria, vemos en cuanto a su epidemiología, vemos que ha tenido una mayor incidencia, ¿no? En países como Norteamérica, Europa Occidental, aunque en las últimas décadas se observó en países en vías de desarrollo como Sudamérica por los cambios del estilo de vida, ¿no? También se habla de que esta tiene una prevalencia en cuanto a la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Es casi igual en muchos países, que puede variar entre 250 y 150 casos por cada 100.000 personas, en el caso de la colitis ulcerosa, ¿no? Y entre 340 en la enfermedad de Crohn. Esto en poblaciones de prevalencia alta, pero en países de prevalencia baja es menor a 10. Por otra parte, vemos la incidencia de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Se vio entre 18 y 11 casos por cada 100.000 personas, ¿no? En cuanto a la patogenia, vamos a ver principalmente, se va a dar como
un desequilibrio, ¿no?, entre las influencias agresivas desde la luz del intestino y los mecanismos defensivos de la pared intestinal. Aquí se menciona lo que es una disbiosis, ¿no?, una alteración en lo que es la microbiota, que va a presentar una menor diversidad de comensales. Posteriormente a esto, va a existir lo que es un aumento en la permeabilidad intestinal, produciéndose, así como se mencionó antes, una translocación, ¿no?, de antígenos bacterianos y la activación de los linfocitos T, ¿no?, y así produciéndose una inflamación a nivel de la mucosa. Posteriormente, esto pasa a lo que es la circulación, los fragmentos microbianos y los macrófagos y linfocitos T activados, para posteriormente llegar a afectar a nivel articular, ¿no? Tenemos ahí la respuesta de los macrófagos y de los linfocitos T. A las características clínicas vamos a ver que las manifestaciones extraintestinales van a afectar a varios órganos, aparte del músculo esquelético, y este va a tener la prevalencia de la afección extraintestinal se da en un 35%. Hablando de lo que es la afectación musculoesquelética, esta se puede presentar de dos formas, una de forma periférica, una afección periférica, y una axial. En cuanto a la forma periférica, se va a dar entre el 5 y 20% de los pacientes, y esta se puede dar mediante una oligoartritis tipo 1, que generalmente es autolimitada, y va a tener relación con la actividad, ¿no?, y una poliartritis agresiva o de tipo 2, que generalmente no tiene relación con la actividad de la enfermedad inflamatoria. En cuanto a la artritis de afección axial, esta puede darse mediante una espondilitis anquilosante en el 15 al 20%, y tampoco va a tener relación en la actividad. En el cuadro de la derecha se puede observar la de tipo 1 y la de tipo 2, ¿no? La de tipo 1 generalmente va a afectar a menos de 5 articulaciones, la de tipo 2 va a ser mayor a 5 articulaciones, ¿no? La de tipo 1, como se mencionó, esta va a ser aguda por lo general, y por lo general ocurre al principio de la enfermedad intestinal, ¿no? Y es autolimitable, se autolimita. En el 90% de los casos dura menos de 6 meses. En cuanto a la de tipo 2, por lo general, esta es poliarticular, ¿no? Y la articulación metacarpofalágica van a ser las más afectadas. Y también se menciona que esta rara vez va a preceder a la enfermedad intestinal, y los síntomas no tienen relación con la actividad de la enfermedad inflamatoria, ¿no? El diagnóstico se va a dar mediante, bueno, no van a existir pruebas analíticas específicas. Vamos a tener en cuenta una adecuada análisis, como también de exploración, ¿no?, que van a ser los métodos diagnósticos principales. Hay que tener en cuenta que el uso de la resonancia magnética, ¿no?, en los casos sospechosos de dolor de espalda inflamatorio, ya sea la rigidez matutina, y el uso de la calprotectina, ¿no?, fecal, que va a ser una prueba de cribado útil para tanto diagnosticar la enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, mencionamos también que una oligoartritis de articulaciones grandes también puede imitar una artritis reactiva, ¿no? Hay que tener en cuenta eso en el diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que ya que la afección musculoesquelética va a ser la más frecuente, vamos a tratar esta, pero se habla de evitar los AINES, ¿no?, debido a que estos aumentan el riesgo de la reagudización de la enfermedad intestinal. Por otra parte, el tratamiento o el manejo de la artritis periférica de tipo 1, como se mencionó, esta se autolimita, tiene una duración menor de 6 meses por lo general en el 90% de los casos. Podemos tener un tratamiento sintomático con los glucocorticoides intraarticulares. También, en el manejo de la enfermedad de afección axial, a nivel axial, se recomienda el uso de los inhibidores de TNF, por ejemplo, el adalimumab. Siguiendo con la artritis de Bruxela, esta va a ser es una principal zoonosis, ¿no?, causa frecuente de problemas musculoesqueléticos en zonas endémicas, en países en desarrollo, y va a presentar una incidencia entre 200 casos por cada 100.000 habitantes.
Generalmente esta va a afectar a lo que son trabajadores de ganado infectado o que consumían productos lácteos sin pasteurizar, ¿no? La etiología y la patogenia de esta afección va a ser, bueno, generalmente esta va a ser dada por la Brucella melitensis, que es la especie más dominante, ¿no? Estas bacterias, bueno, gram negativas pequeñas van a entrar a lo que es el tracto gastrointestinal, en la mucosa digestiva, y van a sobrevivir dentro de los macrófagos, para posteriormente migrar a los ganglios linfáticos, donde se multiplican y pasan a la circulación, ¿no? Para posterior afección articular. Entre las características clínicas tenemos, esta va a ser, la artritis se va a presentar en 1/3 de los pacientes aproximadamente, y la localización va a ser frecuente en lo que es columna vertebral, ¿no? Sacroiliitis puede ser esta muy aguda y dolorosa, y como también en articulación de las caderas y los tobillos. Por otra parte, vemos que para el diagnóstico, como también el cultivo positivo, ¿no? Van a reforzar el diagnóstico. También el hemocultivo también nos puede servir, ¿no? Estos pueden ser positivos en un estado séptico. El tratamiento se maneja con lo que es doxiciclina, 2 veces al día, 100 miligramos vía oral durante 6 semanas, combinada con streptomicina, ¿no? 1 gramo intramuscular, durante 2 a 3 semanas, o lo que es la rifampicina, durante 6 semanas. Bueno, continuando con la exposición, ¿no? Vamos a hablar de las demás artritis enteropáticas, ¿no? Bueno, para resumir un poco todas las patologías que voy a hablar, generalmente esto se debe a 2 tipos de factores, ¿no? A factores tanto medioambientales o externos y a factores inherentes del huésped, ¿no? Dentro de los factores medioambientales o externos tendría artritis dermatosis asociada al intestino. Tendríamos a lo que vendrían a ser las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Que pueden afectar lo que vendría a ser el peristaltismo y posteriormente producir una disbiosis, ¿no? En el caso de la enfermedad celíaca, por ejemplo, podríamos tener la presencia de lo que vendrían a ser antígenos luminales, ¿no? Que desencadenan una respuesta inmunitaria inapropiada, ¿no? En el caso de la colitis microscópica tendríamos lo que vendría a ser eh, el consumo de tabaco, ¿no? Que puede desencadenar también. Y en cuanto a los factores inherentes de la persona, tendríamos a los halotipos, ¿no? Como el HLB27, que puede predisponer a que el paciente desarrolle, ¿no? Estas complicaciones articulares por ciertas enteropatías. En cuanto al síndrome de artritis dermatosis asociada al intestino, ¿no? Antes era denominada lo que se llama artritis por derivación intestinal, debido a que se creía que solo era producida por procedimientos quirúrgicos, pero se descubrió que también podía estar presente en pacientes que no eran sometidos a estos procesos, ¿no? En cuanto a su patogenia, ¿no? Se debe principalmente a una alteración del canal digestivo, ¿no? Que provoca lo que vendría a ser una disminución del peristaltismo, ¿no? Una proliferación de patógenos, ¿no? Estos patógenos que producen productos microbianos, ¿no? Y posteriormente la translocación de estos productos microbianos hacia la circulación, ¿no? Que los llevaría hacia la piel, donde podrían producir dermatosis neutrofílicas, ¿no? Como vemos en el cuadro clínico, ¿no? Hay úlceras aftosas, ¿no? Generalmente estas manifestaciones son de naturaleza sistémica, ¿no? Que vienen acompañados con lo que vendría a ser lesiones cutáneas pustulosas, ¿no? Eritema nodoso o pioderma gangrenoso, ¿no? En cuanto al tratamiento, tendríamos lo que vendría a ser principalmente el tratamiento antibiótico, ¿no? Donde tendríamos al metronidazol, a la neomicina, a la aminociclina. También el tratamiento sintomático, ¿no? Que consiste en glucocorticoides locales u orales, ¿no? Generalmente su evolución es benigna, ¿no? Y no se resuelven después de un tiempo, ¿no? En
En cuanto a la presencia de afecciones articulares, se va a caracterizar por una oligoartritis muy dolorosa de las articulaciones grandes, ¿no? Predominantemente de rodillas, y también puede afectar articulaciones pequeñas y de la columna vertebral, ¿no? Asociados a lo que vendría a ser una erupción papulopustulosa recurrente, ¿no? Otras características también tendríamos a lo que vendría a ser la tendinitis y a la entesitis, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la celiaquía, ¿no? La celiaquía, principalmente su patogenia, se da por la presencia de antígenos luminales, ¿no? Como vendría a ser la gliadina, ¿no? El endomicio A y la transglutaminasa tisular, ¿no? Asociado esto a factores inherentes del huésped como halotipos, ¿no? HLDQ2 y HLA-DQ8, ¿no? Que va a explicar el 40%, que se va a encontrar en el 40% de los pacientes, ¿no? Pero solo un 5 a 10% de los pacientes de los casos van a ser heredables, ¿no? Se caracteriza por una intolerancia al gluten e inmunización contra antígenos, ¿no? Como la gliadina, el endomicio A y la transglutaminasa tisular. Generalmente se va a dar por la presencia de un péptido, ¿no? Que es la gliadina, que es producto de la degradación de lo que vendría a ser el gluten, ¿no? Que va a ser presentada por células dendríticas a los linfocitos TCD4 que presentan este halotipo, ¿no? DQ2 o DQ8. Y estos linfocitos TCD4 van a desencadenar esta respuesta inmune, ¿no? Inapropiada, generando lo que vendría a ser el cuadro clínico. Va a estar presente en todos los grupos étnicos y va a tener una prevalencia del 1% en los adultos, ¿no? Es más frecuente en mujeres que en varones y se presenta en un 6% de los casos con pacientes que tienen artritis idiopática juvenil. El cuadro clínico va a ser, bueno, caracterizado por una pérdida de peso, diarrea, un síndrome de mala absorción. Muchas veces tiene un curso silente porque se diagnostica o es infradiagnosticado, ¿no? Incluso se cree que la prevalencia sea más allá del 1%. También tenemos manifestaciones no gastrointestinales como dermatitis, artritis y anemia, ¿no? Y también puede estar asociado a enfermedades autoinmunes, ¿no? Donde tendríamos a la diabetes mellitus, a la diabetes tipo 1, ¿no? También tendríamos a la tiroidopatía autoinmune y al síndrome de Sjögren, ¿no? Bueno, en cuanto a sus manifestaciones articulares, se caracteriza por presentar una poliartritis simétrica, ¿no? Que va a afectar sobre todo grandes articulaciones, a predominio de miembros inferiores como rodillas, caderas y hombros, ¿no? Aunque también puede afectar codos, muñecas y tobillos, ¿no? El diagnóstico generalmente se da por hallazgo histológico, ¿no? En el cual se puede evidenciar una atrofia de las vellosidades intestinales, una hiperplasia de criptas y una linfocitosis, ¿no? Aunque también podemos encontrar inmunoglobulina A contra el endomicio, ¿no? Que tiene una alta sensibilidad cercana al 85 a 98% y una especificidad del 95 a 100%, ¿no? En menor porcentaje también podríamos encontrar lo que vendría a ser la inmunoglobulina A y G contra la gliadina, ¿no? Pero se encuentran en un menor porcentaje. En cuanto al tratamiento sería efectivo, ¿no? Una dieta libre de gluten, ¿no? Debido a que el gluten es el que desencadena toda esta reacción inmunitaria. Siguiente, por favor. En cuanto a la enfermedad de Whipple, bueno, la enfermedad de Whipple está en su epidemiología, es más frecuente en varones, ¿no? En relación a las mujeres, con 10 a 1, ¿no? Se presenta mayormente en la raza blanca, en personas de entre los 30 y 40 años, ¿no? Un tercio de los pacientes puede tener manifestaciones acroiliacas y un 25% en mialgias, ¿no? La Whipple aguda va a ser mucho más frecuente que la Whipple clásica, ¿no? La Whipple clásica, también llamada lipodistrofia infrecuente, ¿no? Y en las personas adultas va a haber una serología del 50 al 70% positiva, ¿no? En cuanto a la patogenia, ¿no? Esta bacteria, que es el T. Whipple, ¿no? Que es un actinomyces gran positivo, puede causar inflamaciones agudas, pero también puede causar lo que vendría a ser la enfermedad de Whipple clásica, ¿no? Que se da solo en ciertos
pacientes que tengan los halotipos, ¿no? Necesarios, ¿no? Para conservar esta bacteria en su organismo. Porque de lo contrario, en los casos agudos es más frecuente la eliminación bacteriana, ¿no? Con seroconversión, con la presencia de seroconversión. Pero cuando hay esa incapacidad de eliminar bacterias, que son los casos menos frecuentes, va a haber presencia, ¿no? De esta bacteria en heces y saliva, y no va a haber un control de la multiplicación de los del TWP en los macrófagos, ¿no? Y posteriormente este TWP puede pasar a la sangre, a la luz, ¿no? Puede pasar de la luz a la sangre y provocar lo que vendría a ser la enfermedad de Whipple clásica, ¿no? Pero solo en pacientes que tengan una inmunidad restringida, digamos, para el TWP, ¿no? Los que presentan el halotipo HLA-DRB1 o DBQ1, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, la manifestación aguda, ¿no? Tendríamos a lo que vendría a ser fiebre recurrente, malestar general, alteraciones hematológicas, pulmonares o cardíacas. También puede haber síntomas neurológicos o oftálmicos, ¿no? Pero a nivel articular se va a caracterizar por una oligo o poliartritis migratoria, ¿no? Que va a afectar principalmente a miembros inferiores, ¿no? Como rodillas o tobillos, y también puede afectar a las muñecas, ¿no? El diagnóstico se da por inmunohistología, ¿no? Con tinción PAS o ácido periódico de Schiff, donde se pueden observar macrófagos, ¿no? Sometidos a tinción. También se puede utilizar el PCR en saliva y en heces para confirmar el diagnóstico, y el cultivo se da en un promedio de 30 días, ¿no? También puede ser útil la biopsia duodenal por endoscopía, ¿no? En cuanto al tratamiento, se usa lo que vendría a ser la doxiciclina de 200 miligramos por 12 meses más hidroxicloroquina, ¿no? Y después se tiene que dar doxiciclina profiláctica durante toda la vida, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la colitis microscópica, bueno, estas enfermedades van a tener manifestaciones compartidas, ¿no? Como es la presencia de una diarrea, ¿no? Pero se pueden diferenciar histológicamente, ¿no? En tres tipos. Lo que vendría a ser la colitis colágena, la colitis linfocítica y la menos frecuente que vendría a ser la gastritis colágena, ¿no? En cuanto a su epidemiología, se presenta en 5 a 6 casos por cada 10.000 habitantes, ¿no? En el caso de la colitis colágena y la colitis linfocítica, ¿no? Su frecuencia aumenta por 5 en personas mayores de los 65 años y va a ser más frecuente en relación de 7 a 1 en el caso de colitis colágena, relación hombre-mujer, y 2 a 1 en el caso de colitis linfocítica, ¿no? Va a tener una prevalencia total de 100 a 200 por cada 100.000 habitantes, ¿no? La etiología, bueno, tenemos como en todos los casos factores ambientales, como el hecho de fumar, ¿no? Que puede desencadenar la colitis 10 años antes que en el promedio de las personas que no fuman. También tenemos factores inherentes a la persona, como son los halotipos DQ2, ¿no? 1 y 3, ¿no? También halotipos como la presencia del alelo TNF2, ¿no? También pueden haber fármacos como la carbosa, el ácido acetilsalicílico, los AINES, los inhibidores de las bombas de protones, la ranitidina, la sertralina y la ticlopidina, que son fármacos que pueden desencadenar, ¿no? La colitis microscópica. Y todos estos, los tres tipos, están relacionados con lo que vendría a ser la celiaquía. En cuanto a su patogenia, podemos evidenciar que hay factores luminales, ¿no? Debido a que la persona va a haber una normalización histológica después de realizar una ileostomía, ¿no? Pero cuando se cierra la ileostomía, vuelve a aparecer las manifestaciones, ¿no? También está relacionada con lo que vendría a ser el factor de crecimiento del tejido conectivo, que se encuentra elevado, sobre todo en la colitis colágena, ¿no? Y también puede haber un desequilibrio entre metaloproteinasas e inhibidores tisulares de estas metaloproteinasas, ¿no? También podemos encontrar miofibroblastos activados. Y en el caso de la colitis linfocítica se encuentra una elevación de la interleuquina 17, ¿no? El cuadro clínico que comparten las tres entidades son heces líquidas, dolorosas, crónicas, intermitentes. Hay una pérdida de peso, ¿no? También hay astenia. Y están relacionadas en un 30-50% con enfermedades autoinmunes, ¿no?
En cuanto al diagnóstico, es meramente histológico, ¿no? Porque ahí se evidencia en el caso de la colitis colágena un aumento de la capa de colágeno subepitelial, ¿no? A nivel de la mucosa del intestino, con infiltrados linfocitarios. Y en el caso de la linfocítica, solo se encuentran infiltrados linfocitarios a nivel epitelial, ¿no? En una gran proporción. En cuanto al tratamiento, se usa de 2 a 16 miligramos de loperamida y 4 miligramos día de colestiramida, ¿no? También se puede utilizar budesonida, 9 miligramos por día, o moduladores como la azatioprina, y también en casos más severos, ileostomía temporal, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la enfermedad de Ponset, es muy poco frecuente, solo se han hallado 199 casos identificados, por lo cual hasta se duda de su existencia. Se desconoce la incidencia por el bacilo de, ¿cómo se llamaba? Bacilo de Calmette-Guerin, y es más frecuente en adultos jóvenes, ¿no? Aunque la incidencia es igual en varones como en mujeres, ¿no? En cuanto a la patogenia, hay factores inherentes a la persona como la presencia del HLA-B27 alotipo, ¿no? O de la proteína de shock térmico, ¿no? Que tiene una reactividad cruzada con proteínas presentes en el organismo, por lo cual los linfocitos hacen una reactividad cruzada, ¿no? Es porque tiene una homología con lo que vendría a ser los proteoglucanos. Y también se puede dar por el bacilo de Calmette-Guerin, ¿no? En la cual hay una persistencia del antígeno en cuanto a su patogenia, ¿no? El cuadro clínico puede ser una fiebre, artralgia, malestar general, artritis de rodillas, tobillos, codos y muñecas, ¿no? Y en cuanto al diagnóstico, vamos a basarnos en lo que vendría a ser los hallazgos clínicos y sobre todo antecedentes de tuberculosis activa, ¿no? Es un diagnóstico de exclusión, por lo cual se tiene que excluir todas las demás causas, ¿no? Tanto así que hasta se duda de su existencia, ¿no? El tratamiento generalmente cuando es provocado por lo que vendría a ser el bacilo del BCG, sin tratamiento se resuelve a los 3 meses, ¿no? Y también se puede resolver cuando es posterior a lo que vendría a ser una tuberculosis activa, un tratamiento antituberculoso de 4 a 6 meses, ¿no? Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor. Gracias. Gracias.